Muy buenos días a todos, ¿cómo están hoy con este nuevo horario? ¿Verdad? Un poquito desmañanados, pero muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenido Ulises Ochoa. Gracias. Yo soy Pati Portugal y hoy de nueva cuenta estamos con ustedes para hablarles un poco de la palabra del Señor. Somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas y este es su programa Cultura de Grandeza. Bienvenidos y a todas las redes sociales por las cuales nos están escuchando y gracias a Dios por estos tiempos que nos permiten seguir adelante con el programa. Y hoy traemos el tema discernir los tiempos. Y vamos a leer Juan capítulo 4 del 33 en adelante. Y dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, para que ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Qué interesante y qué importante es esta palabra de Dios, porque nosotros a veces nos afanamos. Y esa es la palabra, porque no solamente nos afanamos, sino nos desgastamos pensando en qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a comer, cómo le vamos a hacer para pagar la comida o el vestido o la renta. Cosas por las cuales estamos preocupados y afanados todos los días, más en este tiempo que han sido tiempos muy difíciles para todo el mundo y no lo negamos, pero tenemos que ver la iglesia, los hijos de Dios, tenemos que ver que estamos en tiempo también muy importante, en un tiempo crucial, en un tiempo que nadie se hubiera imaginado que iba a existir, que pudiéramos estar en casa aprovechando el tiempo, tiempo para capacitarnos, tiempo para orar, tiempo para reflexionar, para estar con la familia, porque muchas veces eso es lo que carecíamos de tiempo para estar en casa, porque trabajamos mucho tiempo. Y entonces son tiempos buenos, dentro de todo lo malo, ha sido bueno el poder estar en casa, poder instruir a nuestros hijos, en fin, muchas cosas. Para nosotros ha sido un tiempo bueno porque ha sido un tiempo de capacitación. Entonces, el discernir los tiempos es discernir, esa palabra es darte cuenta, ¿no? Darte cuenta de qué tiempo estamos viviendo. Sí, muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos. Creo que una de las cosas que nosotros como iglesia debemos aprender o empezar a ejercitar se llama el discernimiento, porque es una realidad lo que mencionas, ¿no? La situación actual es una situación que es una crisis temporal, por así decirlo, y en esta crisis temporal nos mete a los creyentes en una especie de estrés, una especie de falta de discernir el tiempo que estamos viviendo, y entonces nos consumimos pensando solamente en las condiciones temporales, en lugar de ver el plano o el macroplano que Dios tiene para nosotros como iglesia. Perdón. Como iglesia y como todo lo que nosotros somos, que debemos de estar siempre alertas de discernir y orar todos estos tiempos, ¿no? Sí, te decía, perdón, este macroplano que Dios ha hecho, el plan perfecto de Dios, tiene un inicio, tiene un final. Dios no está, por así decirlo, sorprendido por lo que está pasando. Él está cumpliendo los tiempos. Sin embargo, nosotros como iglesia tenemos que estar entendidos de esos tiempos, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia no nos podemos
solamente meter en las condiciones temporales como el resto del mundo. Claro. El resto del mundo está afanado, preocupado, hay una psicosis colectiva de qué va a pasar, qué voy a comer, qué voy a vestir. Al final de cuentas, esa psicosis colectiva por la situación temporal que estamos viviendo, que es una crisis que primero fue una crisis de enfermedad y ahora viene una crisis financiera donde el dinero se contrajo y hay muchas cosas que podemos hablar sobre ello, pero en esta crisis temporal de situaciones complicadas, todo el mundo tenemos que entender y tenemos que aprender a discernir el tiempo que nos está tocando vivir. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad como iglesia? De ser luz, de ser sal, de ser una por así decirlo, como una lumbrera, una guía en medio del camino. Si el pasaje que tú acabas de leer, Jesús en ese pasaje tiene un encuentro con la mujer samaritana. Es muy conocido el pasaje de la mujer samaritana. Y él aleja a los discípulos para que vayan a comprar de comer, y cuando regresan ellos ya traen la comida. Y Jesús les dice, mi comida, ya, entonces dicen, le han de haber traído a alguien de comer, ¿no? Ya, es decir, para Cristo la voluntad o su comida era hacer la voluntad del Padre, del que lo envió. Y aquí nos rompe un esquema totalmente natural. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos habituados a comer, a lo temporal, a todo esto, y cuando Jesús nos inserta ahí, entonces dice, sí es importante tu comida temporal, sí es importante tu comida natural, pero también es más importante que hagamos la voluntad de Dios, que es el que nos envía. Y es lo que menos, quizás es lo que menos estamos pensando, ¿no? Claro. Porque esto nos ha metido en una crisis o en un esquema que estamos afanados o que estamos ahí desgastándonos pensando en qué vamos a hacer, cuando dice que también lo más importante es la comida y la bebida de lo que estamos alimentándonos con la palabra de Dios. Entonces, aquí dice, fíjate, si seguimos, dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y eso que acabe su obra es así como muy de mucho pensar, porque nadie está pensando en acabar la obra. Nadie está pensando en seguir hablándole a la gente de Cristo. Está pensando en cómo voy a sobrevivir, en qué voy a comer, en qué voy a hacer, qué voy a vestir, los afanes de la vida diaria, cuando que el hacer la obra de Dios, el hacer el trabajo de Dios, te asegura un futuro con Él. Sí. Es una realidad. Cristo acabó la obra cuando dijo consumado es en la cruz. La obra está consumada, está completa. Sin embargo, a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos dejó una labor, nos dejó una tarea de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, es decir, la obra de Cristo, la obra de la cruz ya está consumada, todo ya está consumado, pero el plan sigue caminando. Dios anhela y desea que mucha gente regrese, le conozca y vea. Y nos ha dejado a nosotros como iglesia para que en este tiempo de crisis, en este tiempo de situación, hay un mundo polarizado con muchas cosas. Hay gente que no quiere saber nada de Dios, hay gente que está tan enojada con Dios porque ¿dónde está Él en medio de esto? Y hay gente que está esperando una palabra de Dios para que cambie su circunstancia. Entonces, es aquí donde nosotros como iglesia tenemos que discernir el tiempo que nos está tocando vivir para poder comprender y entender que estamos inmersos en una tarea que nos dejó Dios, que nos dejó el Padre, su propósito eterno, que es que todo mundo le conozca a través de Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios, la voluntad amorosa de Dios de darse a conocer a través del Hijo para que Cristo sea el todo en todos. Por eso, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es discernir el tiempo que nos está tocando vivir y que acabemos la obra. La obra ya está consumada, pero nosotros tenemos una tarea de hacer discípulos a las naciones de Cristo. Ahora,
El discernimiento, nosotros tenemos que entender lo que es importante. ¿Por qué? Porque a la par de que vienen muchas circunstancias como esto, van a venir muchas filosofías, conceptos e ideas acerca de lo que la Escritura dice. No es nuevo, ha venido desde antes, desde los mismos tiempos bíblicos. Pablo lucha mucho contra muchas sectas y muchas cosas acerca de la venida del Señor, de la resurrección de los muertos, pero no es el tema. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir que Dios nos dejó en este mundo, nos insertó, y que Él dijo que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a estar añadidas. Y es una realidad. Hoy nuestra lucha es qué va a pasar, cómo voy a solucionar el día de mañana, cómo voy a solucionar la crisis de mañana. Y a veces eso nos consume mentalmente y nos impide o estar tan consumidos mentalmente que no nos deja hablar de Cristo. O simplemente, como mencionas, buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Y nosotros lo que queremos son las añadiduras y no buscar el reino de Dios y su justicia, que es buscar el reino, es estar haciendo el trabajo para el cual se nos envió. Es estarle hablando a la gente de Cristo, es estar compartiendo la palabra cada día, es estar haciendo el trabajo de hacer discípulos. Entonces, ¿por qué queremos siempre nosotros estar buscando las añadiduras? Las añadiduras, si es todo lo contrario. Fíjate bien, el discernimiento produce como una separación. Sí. Separa al maduro del inmaduro. Entonces, fíjate bien en esta parte. La gente dice, ¿cómo voy a buscar el reino si yo lo que quiero es comer? Es inmadurez, porque Jesús dijo, si tú buscas el reino de Dios, todas estas cosas, el contexto de todas estas cosas es tu vestido, tu comida, tu vivienda, todo te va a ser añadido. Pero nosotros nos creemos a veces más listos que Dios y necesitamos y pensamos que Dios necesita ayuda y yo le necesito ayudar cuando no es así. Los que necesitamos ayuda somos nosotros. Los que necesitamos siempre de la gracia, del favor, de la misericordia de Dios somos nosotros. Por eso el discernir este tiempo requiere práctica. Mira, yo estoy convencido que muchas de las personas que nos están escuchando ahorita, y sobre todo los creyentes en Cristo, han tenido la oportunidad de cuando menos una vez o más hablarle a alguien de Cristo. Pero en ese momento que ellos pueden hablar de Cristo, vienen situaciones temporales que están viviendo y se consumen en eso y les impide, les roba ese hablar de Cristo. Ahora, por eso nosotros estamos tomando este tiempo para discernir este momento histórico donde Dios nos ha puesto como iglesia para que al final del último tiempo nosotros participemos, porque Él nos está invitando a participar de una cosecha. Él nos está invitando a participar de algo que viene y nosotros tenemos que estar entendidos de estos tiempos. ¿Por qué? Porque lo que produce el discernimiento es división entre lo maduro y maduro. Porque cuando tú empiezas a hablar a la gente, y sobre todo hay gente que le empiezas a hablar de cristiana y le empiezas a decir, oye, es necesario que hagamos la tarea, ellos mismos te dicen, no, yo lo que necesito es comer, yo lo que necesito es buscar cómo salir adelante. Entonces, es inmadurez. Aunque conocen a Dios, tienen inmadurez, y aunque saben la palabra de buscar el reino y su justicia, en todas las cosas van a ser hecho. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a discernir algo, y quiero poner un principio que es importante. Una de las sombras, tipos y figuras del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio habla de las bendiciones, y dice la Escritura, estas bendiciones te van a alcanzar. Quiere decir que tú vas caminando y Dios envía las bendiciones. ¿Por qué? Porque tú estás caminando sobre el principio revelado, que es la instrucción de la palabra, y entonces Dios te añade la bendición. Y hay mucha gente que dice, no, yo tengo que arrebatar mi bendición. No tienes que arrebatar nada. No tienes que pelear por algo que ya te ha sido dado. Solamente camina en el principio revelado y Dios va a añadir, como dice Jesús, y el Señor va a añadirá todas estas cosas, todo lo que te falta. Claro. Pero aquí nos hace falta, por así decirlo, valga la redundancia, un entendimiento, un discernimiento de la palabra, discernir el tiempo que nos está tocando vivir. Y este texto nos da mucha claridad para poder hacerlo. Porque Jesús primero dice, yo ya comí, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre, del que me envió, y que acabe su obra.
hasta ahí tú lo mencionas. Este texto es, Dios nos deja aquí nosotros para que continuemos la obra que Él ya culminó y traigamos más gente, más personas al conocimiento de Cristo. Si pensamos en cuál es mi propósito, porque mucha gente dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí en esta tierra? ¿Por qué? ¿Por qué llegué aquí? Bueno, porque Dios así lo dispuso y quiso que tú lo conocieras. Por eso Dios nos manda a la tierra para conocerlo y para poder compartir con su palabra, para que hagamos el trabajo como hijos de Dios, como iglesia. No nada más voy a estar bien cómodo en mi casa, viendo Netflix o el canal de las estrellas o haciendo todo menos la tarea por la cual se me envió. Entonces, no podemos dejar de hacer, como decía la palabra, y no recuerdo en qué texto decía, que hagamos una cosa sin dejar de hacer lo otro. O sea, tú sigue trabajando en lo que estás haciendo, pero tampoco dejes el estar hablando de la palabra de Dios a los demás. Y no solamente se trata de hacer un culto en domingo, porque muchos creen que ya cumplí, ya hice mi culto el domingo y ya acabó mi labor y toda la semana pues ya no le hablo a nadie, ¿no? No, eso es como parte de la labor. Entonces, edificar a los santos es parte de la labor, pero también tenemos que hacer el trabajo, además de estar trabajando en lo que estés haciendo, estarle hablando a otras personas de Cristo. Si no, por lo menos usa los medios masivos de comunicación y envía palabra a las personas que puedas todos los días. De alguna manera tenemos que hacer el trabajo. Entonces, si nosotros cambiáramos nuestra forma de pensar y dijéramos, mi comida y mi bebida es la voluntad de Dios, y entendiéramos que si hacemos el trabajo del Señor, todas las añadiduras vendrán, o sea, todas las bendiciones a nuestra vida, y lo hemos visto, lo hemos visto, porque aún estando sin trabajo, aún estando en crisis, aún estando, Dios nos ha mandado esas bendiciones para que nos ayude a seguir adelante y a seguir haciendo el trabajo del Señor. Sí, yo creo que aquí no tenemos que desviarnos o enfocarnos en los accesorios, el recurso, la economía, las tarjetas, todo eso son accesorios para cumplir el propósito de Dios. Así es. El problema es que no hay una lucha interna. Hay una lucha interna entre mi condición temporal y lo que dice la palabra. Claro. Y ahí está la primera lucha. O sea, la primera lucha. ¿Le creo o no la le lucha creo, está ¿no? en ti. No está en tanto en lo que viene. La lucha está en ti. ¿Por qué? Porque si estás pasando por una situación difícil, complicada, de necesidad, la Escritura dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O tú crees la palabra o no la crees. Si tú estás pasando por un tiempo de enfermedad, tu palabra dice que por su llaga hemos sido curados y hemos sido sanados. O crees la palabra o no la crees. Él trae sanidad y medicina y te va a curar y te va a enseñar y te va a revelar abundancia de paz y de verdad. Todos esos textos que habla la Escritura entran en conflicto con mi realidad, claro, y con mi realidad interna. Mi realidad interna es o le creo a la palabra de Dios o veo lo que viene sobre mí, es mi condición temporal. Y entonces aquí hay una lucha porque también hay una influencia espiritual. Tenemos que entender que nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra carne y sangre, sino contra potestades y gobernadores en las tinieblas. Es una realidad, pero es una lucha mental, por así decirlo. O tengo una mentalidad de dominio, o tengo una mentalidad de demonio, o tengo una mentalidad donde puedo sujetar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que es la palabra, o le doy vuelo a mis pensamientos haciendo telenovelas mentales, pensando que ya me morí, ya no, mis hijos o mi familia va a quedar desprotegida, en fin, tantas cosas que vemos en las que viene a nuestra cabeza. Ahora sí que hacemos telenovelas mentales y producto de toda la influencia que recibimos, porque todo lo que vemos, escuchamos y oímos permea una relación, una realidad interna. Y entonces aquí está, lo primero que hay una lucha es en el discernimiento hay una lucha interna. O creo la palabra de Dios o creo mi condición temporal. No estoy negando que la condición temporal no sea real. O que no sea difícil. No estoy diciendo que no. O sea,
Estoy diciendo que por encima de esta condición temporal está la palabra de Dios. Y cuando yo decido creer la palabra de Dios por encima de la circunstancia temporal, entonces vendrá un efecto de provisión, vendrá un efecto de salir adelante, vendrán ideas creativas. Cuando hablo de provisión, no necesariamente es que va a aparecer dinero en tu cuenta. Dios lo puede hacer. Dios es soberano y lo puede hacer. No necesariamente es que van a tocar a tu puerta y te van a decir, toma, no. Pero cuando hablo de provisión, es Dios te pone ideas creativas, Dios te pone en el momento justo para cerrar un trato, Dios te incrementa tus pacientes, Dios incrementa tus habilidades para que vayas cerrando y vayas incrementando tus recursos. ¿Por qué? Porque le estás buscando. Sí, nos da como ideas creativas para poder estar trabajando en algo, para poder tener recursos. Él ve cómo, Dios sabe cómo nos manda comida, provisión y todo, pero nosotros debemos de estar haciendo su trabajo y vendrán las añadiduras, no es al revés, no es Señor, dame para mi coca y para mi taco y para pagar la renta y sí, y son las añadiduras, son las bendiciones, pero ¿qué estás haciendo tú? Es como cualquier trabajo, tú trabajas y te pagan. Trabajas y recibes un salario. No te van a dar un salario primero y después vas a trabajar. Es ilógico, ¿no? Y muchas personas sí lo piensan así, como que piensan que diciéndole a Dios, Señor, dame mi taco, mi coca, mi comida, mi vestido, ya todo va a suceder. Y el Señor va a decir, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás hablando de mí? ¿Estás cumpliendo con el principio? ¿Estás ofrendando? ¿Estás diezmando? ¿Estás apoyando el ministerio? Porque todos los ministerios necesitan recursos. Vivimos en esta tierra que todo cuesta dinero. Entonces, por ejemplo, este programa de radio, gracias a Dios, vamos a cumplir 3 años, pero se necesitan recursos para que se haga. Se necesitan recursos de tiempo, de tu vida, de dinero para pagar. Se necesita cualquier ministerio que tú estés llevando a cabo, se necesita recursos. Entonces, si todos entendiéramos eso y diéramos un poco de nuestros recursos a los demás para que se lograra la palabra, ya, bueno, como decía, no me acuerdo qué pastor decía, si no van tus pasos, que vayan tus pesos, ¿no? Porque todo cuenta, o sea, todo cuenta. Si tú no lo puedes hacer, bueno, y puedes dar una ofrenda para que se haga, hazlo, porque es parte de hacer la voluntad de Dios, es parte de hacer el trabajo, es parte obedecer, hablarle a la gente, pero apoyar la iglesia unos a otros, no decir, bueno, pues yo estoy bien, a ver cómo se las arregla ese pastor, porque yo mientras esté bien, lo demás, no, recuerda que somos un cuerpo. Somos un cuerpo y todos debemos de trabajar a la vez, todos vamos es como un engranaje, que todos tenemos que apoyar en todas las áreas para que el trabajo se haga. Entonces, bueno, continuemos, vamos a un corte, continuamos en un ratito más, vamos a un corte y regresamos. Anécdotas de un pastor. Te invita a conocer la historia jamás contada de cada pastor. Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor. Iglesia y Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar
de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores, Carlos y Victoria Guerrero. Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y Calle Miraflores. Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado, nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir. Continuamos con este tema, discernir los tiempos, y estamos en Juan 4 del 33 en adelante. Y dice, le habrá traído alguien de comer. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y dices, la voluntad de Dios, ¿quién lo envía? Lo envía Dios, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor lo envía a la tierra para que haga un trabajo. Ese trabajo que a nosotros también nos da para hacer, no dice para que haga Él su voluntad, ¿verdad? Dice para que haga la voluntad del que me envió. Entonces nosotros no podemos estar diciendo yo voy a hacer mi voluntad, lo que yo quiera, lo que yo crea, lo que yo pienso según mi razonamiento. No, sino hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, no tu voluntad o la voluntad del vecino, sino la voluntad de Dios. ¿Y qué es esa voluntad? Que la gente conozca de Cristo, que todos lleguen al conocimiento de Dios, para que se salven, para eso, dar las buenas nuevas, para eso nos envía. Y dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Entonces, esto de alzad vuestros ojos, es date cuenta, ¿no? Date cuenta los tiempos que estamos viviendo. Date cuenta que ya es tiempo de que el Señor venga. Date cuenta que ya se va a recoger la siega. ¿Qué es eso? Que ya vamos a recoger el fruto que son las almas, las personas que se han salvado a través del conocimiento y que han llegado a Cristo, que han sido redimidos, que son muchas personas, gracias a Dios, que hay hijos de Dios y que hay iglesia por todo el mundo, ¿no? Sí, mira, es interesante notar que como que Jesús acelera el tiempo, porque los discípulos tenían un entendimiento de los ciclos y decía, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. He aquí yo os digo, levanten sus ojos, o sea, dense cuenta que yo ya aceleré el tiempo, estoy acelerando los tiempos. Y nosotros hoy vivimos en un tiempo muy acelerado, o sea, hay veces que los días se nos van como agua, o sea, como que ya no sabemos, de repente ya no nos alcanza para hacer cosas que antes hacíamos. Y hoy vemos, ya está tal hora y tú dices, no he hecho lo que yo debí planeado hacer, por decir algo. Es decir, que los días se están yendo muy rápido. Y es lo mismo que está pasando hoy. Dios está cortando los tiempos, está acelerando el tiempo con un propósito de que nosotros como iglesia seamos entendidos del tiempo que nos está tocando vivir y podamos compartir un mensaje de vida y de esperanza a aquel que lo necesita, para que participemos de la siega. Es decir, fíjate bien, es decir, ni siquiera la siembra. No lo vamos a cosechar. Aquí es algo impresionante, ni siquiera la siembra. Y aquí yo quiero que hablemos un poquito en términos espirituales. Y yo quiero decirte algo. Afuera hay mucha gente que ha sido expuesta en algún tiempo, en algún momento, en alguna circunstancia a la palabra de Dios. Que le fue sembrado un principio, que le fue sembrado la escritura, que pasó por una circunstancia complicada y fue sembrada ahí la semilla de la palabra. Y la gente se olvidó. Pero hoy nosotros como iglesia entendida, cuando hablemos de esa esperanza que es Cristo, vamos a recibir el sí, por así decirlo, de esa gente que en un tiempo fue sembrada la palabra. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ser entendidos de este tiempo que nos está tocando vivir. Por eso es importante hablar la palabra. Por eso es importante predicar la palabra. Por eso es importante compartir la palabra de vida y esperanza, porque lo decíamos hace un momento, Dios tiene un plan, un propósito. Él tiene un plan que ha iniciado en A y va a terminar en Z, punto. Ya está dado, ya está dicho, ya está hablado y profetizado en la Escritura. ¿Que está acelerando el tiempo? Sí. Es una realidad, que hoy vivimos tiempos acelerados, sí. ¿Por qué? Porque Él está ya, nosotros como iglesia estamos al final de los últimos tiempos. Y hay gente que tiene por tardanza la venida de Cristo todavía, y muchos la tienen por tardanza, pero es una realidad. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe cuándo va a suceder. Lo que nosotros sí sabemos que necesitamos hacer es que en estos últimos tiempos nosotros vamos a participar de una cosecha. ¿Qué significa? Que la palabra ya fue sembrada anteriormente por gente, por hombres, por mujeres que dieron una esperanza a esas personas y que esas personas lo olvidaron, pero que hoy cuando tú les recuerdes la palabra de vida, la palabra, va a haber una cosecha. Y entonces esa cosecha no es aquí es algo que nosotros no nos va a gustar, pero es una realidad. No es para que incrementemos nuestras congregaciones, sino para que incrementemos el reino, porque hoy, como estamos viviendo, es posible que no regresemos a la realidad de tener grandes edificios o de grandes construcciones. Es posible. Yo no estoy diciendo que no pueda suceder, es posible que no lo hagamos, pero hoy es el tiempo que nosotros sumemos para el reino, cosechemos cosas, almas o personas o vidas para el reino de Dios. Ahorita que mencionas eso, sí, porque estábamos muy acostumbrados a que la iglesia es un edificio.
Es un edificio y vamos a la iglesia y muchos queremos números, ¿no? Números, que se llenen, que se repleten, que sea enorme la iglesia. No sé, ¿verdad?, por qué tener esa idea. Pero hoy en día han cambiado tanto las cosas que quizás si no regresemos a eso. La iglesia no es el edificio, somos nosotros. Nosotros somos los que somos la iglesia, la que las formamos, lo que somos y lo que hacemos, lo que ellos le llaman la iglesia. El edificio, realmente el auditorio, como le quieras llamar, pues es algo físico, pero en este tiempo Dios nos ha quitado todo eso, para darnos cuenta. Dice, alzad vuestros ojos, o sea, date cuenta que ya estamos en tiempo de segar, de recoger, de ver, y el que siega recibe salario. Entonces, es un salario, es una provisión, digamos, recibe provisión asegurada. Entonces nosotros debemos de estar pensando más en hacer el trabajo del Señor, porque también nadie sabe hasta qué día vamos a vivir, nadie lo sabe y nadie tiene la vida comprada y nadie dice, bueno, como decía un señor, ¿no? Un señor que conocí decía, bueno, yo voy a hacer de mi vida todo lo que quiera y ya cuando esté a punto de morirme, un segundo antes me arrepiento y ya. Pero ¿qué crees? Que hay personas que mueren y ni cuenta se dieron. Se durmieron y ya al otro día ya no despertaron. Entonces no podemos jugar con eso, no podemos decir, sí, yo después lo hago, al fin que voy a vivir mucho tiempo. No, nadie sabe hasta qué día vamos a vivir. Y gracias a Dios por este día que nos da para seguir haciendo su voluntad. Es una realidad, o sea, y esto rompe, fíjate bien. Dice que el que ciega recibe salario. Y déjame un poquito entrar en esa parte, porque es una realidad que nosotros estamos necesitando sobrevivir o vivir, mejor dicho, vivir una vida natural. Pero cuando tú te alineas al propósito de Dios, cuando tú te alineas a la voluntad perfecta y amorosa de Dios, y formas parte de ese ejército que Dios está anhelando que nosotros nos levantemos para hablar a la gente de Cristo, entonces tu provisión va a estar asegurada. Porque Él lo dice, Él no miente. Tu provisión va a estar asegurada. Y no solamente va a estar asegurada tu provisión natural, sino también está asegurada tu eternidad. Porque es maravilloso. Ojalá nosotros podamos transmitir lo que queremos decir en esto, porque mucha gente está tan consumida diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y Dios dice, mi obra te garantiza tu provisión. Y esto, aquí entramos en conflicto porque, vuelvo otra vez, decía hace un rato, es una realidad interna. Mi mente va a decir, pero pues ¿cómo si yo predico van a venir dinero? No se trata de que prediques por dinero. Se trata de que tú haces la voluntad perfecta de Dios, que te alineas al propósito de Dios. Hay cientos de pasajes que Dios ha hablado como realidades espirituales, como ese que dijo Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a ser añadidas. Cuando tú estás añadiendo gente al reino, Dios te ve y dice, mi hijo necesita recursos, y te alcanzan esas bendiciones y llegan a tu vida esas bendiciones. ¿Para qué? Para que tú continúes haciendo la obra del ministerio. Y no es al revés. Para que tú continúes desarrollando el trabajo del ministerio. ¿Para qué? Para que se llegue a cabo. Es una realidad que estamos viviendo un tiempo de estrechez económica, se ha contraído la economía, hay muchos pronósticos de recesiones, de tantas cosas que pueden venir, pero también es una realidad que nosotros tenemos que poner un fundamento en esto. Nuestra confianza y nuestra fortaleza y nuestro sustento no proviene de un mundo sistema. Dios utiliza este mundo sistema para que provea, pero nuestra provisión viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra, y Dios es creativo, y de la nada puede hacer que tu despensa sea llena, de la nada puede hacer que tu lagar sea rebosando, de la nada puede hacer que las cosas sucedan, porque Dios es creativo.
Vamos a llegar a esos puntos. Yo estoy convencido de eso, que Dios, en medio de toda esta situación natural que está pasando, mucha gente va a estar consumida mentalmente diciendo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y van a estar tratando de, en sus propias fuerzas, de solucionar esos problemas temporales. Pero cuando tú disciernes el tiempo que te nos ha tocado vivir, cuando tú disciernes el tiempo donde Dios nos ha plantado y nos ha dicho, ¿sabes qué? Mira, aún faltan. Tú dices que falta mucho tiempo para la cosecha, pero yo te digo, levanta tus ojos, ve, observa. Date cuenta, y observa, ¿no? Y yo te digo, y ojalá tú pueda yo transmitir esto al espíritu de tu espíritu que me está escuchando, y levanta tus ojos y observa a tu alrededor. Hay gente a tu alrededor que está esperando una palabra de vida. Hay gente a tu alrededor que está esperando una palabra de esperanza, de aliento, de ánimo. Hay gente a tu alrededor que está esperando una oración solamente. Hay gente a tu alrededor que está esperando una aceptación, y cuando tú lo haces, el reino llega y el reino se manifiesta, y entonces cuando se manifiesta el reino hay una transformación de vida, hay una transferencia de vida. Es una realidad. Nosotros portamos vida y nosotros transferimos vida. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y vida. Por eso hoy queremos animarte a, no quiero que déjame hacer un paréntesis aquí. No malinterpretemos la enseñanza, ni malinterpretemos la escritura. Pues quiere decir que solamente voy a predicar el evangelio y Dios se va a hacer cargo de mis necesidades. No estoy diciendo eso. Nosotros como hijos de Dios y teniendo una asignación y un propósito específico, tenemos siempre la responsabilidad de compartir el evangelio. Dios nos va a proveer a través de nuestras asignaciones. Si tienes una empresa, a través de tu empresa, tienes un negocio, a través de tu negocio, ejerces una profesión, a través de esa profesión. Lo que te estoy diciendo es que mientras en el mundo va a haber caos, mientras en el mundo va a haber estrechez, cuando tú te abandonas a las manos de Dios y en lugar de que te unas a la crítica, en lugar de que te unas a no se puede, tú dices, Dios provee, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, ten esperanza, oramos por estas personas, agradecemos por los favores ya recibidos, Dios nos va a empezar a sorprender. Dios nos va a empezar a sorprender y te vas a dar cuenta que llegaste a fin de mes bien. Y te vas a dar cuenta que volteas y ves tu despensa y a lo mejor no está repleta, pero tienes lo suficiente. Te vas a dar cuenta que han pasado meses y que no te has enfermado. Te vas a dar cuenta que han pasado circunstancias y que no se han descompuesto tus cosas. Te vas a dar cuenta de muchas cosas, de muchas realidades naturales donde Dios está interviniendo en este asunto para preservarte. Por eso hoy te animamos. Levanta tus ojos, voltea a tu derecha, a tu izquierda. Ve que hay gente que está esperando una palabra, algo de ánimo para que venga el reino. Y vamos a participar de una cosecha a la cual Dios nos ha invitado. Es maravilloso. Dios nos ha invitado y dice, participa en esa cosecha. Dios nos ha invitado y está esperando a que nosotros respondamos, que como hijos respondamos a su palabra y seamos obedientes a Él. Y no es que seamos religiosos, los religiosos es otra cosa, es como el Sanedrín, ¿no? Que siempre está juzgándote o siempre te está condenando. Eso es ser religioso. Nosotros no somos religiosos, lo único que queremos impartirte es el conocimiento de Cristo, que tú conozcas a Cristo y que sepas que a través de Él, si tú haces una oración y lo aceptas como tu Salvador personal, tú serás salvo a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y nosotros tenemos una esperanza de vida que compartir y es lo que tratamos de hacer cada vez que podemos, cada vez. Entonces, tenemos que hacer el ministerio sin dejar de hacer lo otro. O sea, si tú estás trabajando, por ejemplo, en un taxi, perfecto, estás trabajando en un taxi, pero en ese taxi compártele a la gente de Cristo. Si tú tienes, no sé, personas a tu alrededor compañeros de trabajo, pues a ellos tienes que compartirles de la palabra de Dios, porque tenemos que darnos cuenta que ya estamos por cosechar, que ya estamos por levantar ya el fruto. Alguien me decía que cuál era el mejor legado o la mejor herencia que le podía dejar a su hija. Yo le decía el conocimiento de Dios. Ese es lo mejor que le puedes dejar. Y yo lo puedo decir, ¿no?
que la mejor herencia que me dejó mi mamá es esa, es haber conocido a Dios a través de ella. Entonces, eso es lo que nosotros te animamos, es la mejor herencia que le puedes dejar. No olvides estar haciendo la voluntad de Dios, estar compartiendo la palabra, date cuenta los tiempos que estamos viviendo, discernir los tiempos que no son fáciles y que no tenemos la vida comprada y que es una carrera en la que estamos y tenemos que salir de esa carrera aprobados, que seamos aprobados ante Dios, no que seamos aprobados ante nadie, sino ante Dios, que Él vea que estás haciendo el trabajo de corazón y no por dinero, no por ganancia, no por fama, no por nada, sino porque realmente lo amas y eres agradecido. Sí, yo creo que este es un tiempo para poder hacer un alto. Yo quiero invitarte a que tú hagas un alto, aquietes todas las voces. Sé que es complicado porque nuestro interior en este momento está pensando en 1000 cosas de lo que tenemos que hacer, de los compromisos adquiridos, todas las situaciones. Pero aquieta la voz un poquito y deja que el Espíritu de Dios te hable y ministre tu corazón y te diga lo que la Escritura dice. La comida de nosotros está suplida, porque cuando hablamos del reino de Dios y su justicia, todas las cosas vienen por añadidura. Levanta tus ojos y observa a tu derecha y a tu izquierda. Hay gente necesitada de una palabra de ánimo, de fortaleza, de esperanza. Incluso tú que nos estás escuchando puedes estar esperando esta palabra. Y hoy te decimos que para esa circunstancia, para esa condición temporal que estás viviendo, hay una esperanza y se llama Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Así es que donde estás, tú reconócele como el Señor de tu vida, pídele perdón por tus pecados y pídele que te haga una nueva criatura y que deposite su espíritu en ti. Y esto va a ser un gran avance en tu vida. Va a haber un gran cambio, va a haber una gran transformación, porque lo que va a hacer te va a cambiar de hábitat, tus nutrientes, tus cosas, donde tú te nutrías van a ser otras ahora, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará sin que se cumpla. Hay muchísimas profecías cumplidas acerca de la venida de Cristo, de su muerte, de su resurrección, y se han cumplido, pero hay también muchísimas profecías de su segunda venida. Así es que hoy te animamos a que tú, en la intimidad de tu corazón, en la quietud de tu vida, hagas un alto, mires internamente, evalúa esas luchas que tú estás teniendo hoy para poder compartir la palabra, pónselas al Señor y el Señor hará cosas extraordinarias. Oramos en esta mañana y pedimos a Dios que te ayude. Padre, gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de poder compartir un mensaje de vida y de esperanza. Yo oro, Señor, para que toda persona que escuchó este programa en vivo y aquellos que lo van a hacer en diferido, Señor, tu palabra, Señor, les invada, tu palabra sea una realidad a su vida y a su corazón. Que aprendan a discernir esos tiempos, que sean como los hijos de Isaacar, entendidos de los tiempos en los cuales están viviendo, y lejos de consumirnos en temor, en inseguridad, en desconfianza, nos pongamos a la brecha y digamos: Señor, heme aquí, úsame a mí, envíame a mí. Dime a dónde puedo tocar una puerta, dime a dónde está ese corazón dolido, ese corazón que está lastimado, para traer esperanza y vida a su corazón. Dime dónde está esa esperanza, Señor, que ese corazón opacado que necesita una palabra de vida y de esperanza. Oro, Señor, para que nuestros ojos sean alumbrados, para que a lo largo de este día nosotros, en lugar de estar afanados, busquemos tu reino, hablemos de ti, proclamemos tu grandeza y demos testimonio de tu fidelidad. Gracias porque nuestras cuentas han sido pagadas. Gracias porque la provisión vendrá del norte, del sur, del este y del oeste. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y hoy, Señor, no lo hacemos por lo que tú nos vas a dar, sino porque nos amas. Sé que tú nos amas y tu provisión es grande para nosotros por amor, pero nosotros queremos ser fieles y cumplir con la responsabilidad que nos ha sido asignada. De ser instrumentos de tu paz, de ser instrumentos de tu justicia y de hablar de una
la palabra de vida y de esperanza. En el poderoso nombre de Jesús, oro por aquellas personas que están pasando por tiempos difíciles y de enfermedad, que en esta mañana la palabra de vida y de esperanza llegue a su vida y corazón y les inunde, trayéndoles salud en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Entonces te invitamos a que cada miércoles nos acompañes, 9 de la mañana. Hoy fue un poquito más temprano para nosotros, pero el tiempo real son 9 de la mañana. Nosotros somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas. Gracias por haber estado en este programa Cultura de Grandeza a través de Radio Voz 106.3 FM, y si Dios quiere nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana. No te olvides de compartir estos temas, estas enseñanzas a quien más lo necesita. Muchas bendiciones y hasta pronto.